Pues acabamos de bajar por la 38 y vamos a ver qué tal, si ha llegado algo de Sargazo, ¿no? Buenos días. De momento la playa se ve tranquila. Sí ha llegado Sargazo, en la orilla hay Sargazo. Pues sí ha llegado Sargazo. Acabo de publicar un vídeo que estábamos sin nada de Sargazo. Aquí ven esta orilla que sí que ha llegado, pero aún así te puedes dar un buen baño. Aquí a la izquierda ha llegado algo de Sargazo que está ahí atascadito en la noche, pero como os cuento muchas veces, vais andando y tenéis zonas que no hay nada. Por ejemplo, todo lo de Playa de Mamitas no ha llegado prácticamente casi nada. Esto que ha llegado, las máquinas ahora trabajando lo van a sacar y podremos tener el día excelente. Mi amigo el Alejandro, el argentino, se está yendo hoy de camino a su tierra. Así que Alejandro, buen viaje. Estaba mirando a ver si te veía por última vez. Bueno, pues dentro de lo que es llegada de Sargazo, lo importante es que no haya llegadas grandes, porque estas llegaditas, esto nada, no pasa nada. Uno pasea, se mete dentro del agua que está limpia, que es lo importante. Pues como lo veis, tengo aquí al lado a Juan, pero no lo voy a sacar en cámara. ¿Cómo estás viendo la playa? A pesar del pequeño sargazo que ves por ahí. Pues para mí se ve muy bien, no se ve con excesivo sargazo. Y ya una vez que te metes como esas personas, pues disfrutas del agua, ¿que sí? Claro que sí. Y siempre va a ser un buen lugar para mí. Claro. Eso de ahí es Playa Mamitas. Y en Playa Mamitas no se ve absolutamente nada en la orilla. Está todo fuera. Pues nada, nos vamos a ir, que tenemos que hacer algo de trabajo. He querido venir a ver cómo estaba esto. Y es una pasada poder disfrutar del agua a cualquier hora del día y cualquier día del año, que esa es otra virtud que tiene. Bueno, pues ya nos vamos de aquí de la playita, vamos a seguir. No sé qué voy a grabar durante el día, pero el tiempo está entre nublado y soleado. Ya veremos a ver cómo va. Esto es lo que os quiero grabar, porque para que veáis que sí que sacan el sargazo cada día, a rato, lo llenan estos contenedores, viene luego el camión, se lleva el contenedor y otro contenedor, y así. No, está bien. Bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a subir por la 40 y luego nos ponemos en la 38 de nuevo. Pues estamos entrando en la 38 y nos vamos a ir a Selva Nova. Esto lo grabo para los que ya han comprado allí y para los que tienen ganas de comprar. Desde la playa que hemos estado grabando hasta Selva Nova hay 8-9 minutos, dependiendo de los semáforos, como nos encontramos. Así que es una distancia, sí, pero que cada uno la valore según sea su forma de vida. Acabamos de cruzar la Federal hace un ratito y todo esto te lleva a Selva Nova por la avenida 38. Lo que pasa es que están arreglando ese tramo de ahí y nos vamos a tener que desviar a la derecha y volver a entrar más tarde. Pero si no, todo esto te lleva allí, a Selva Nova. Este tramo es el que están arreglando, el de la izquierda. Bueno, pues por ahí es donde están arreglando la 38 y aquí volveríamos a la 38. Y ya estaríamos muy cerca de Selva Nova. La siguiente no, la siguiente. Estamos al ladito. De la Plaza de las Américas a Selva Nova hay un minuto y medio en carro, aproximadamente. Lo que hay que tener cuidado en estos cruces. Son cruces con avenidas y hasta que aquí no se pongan semáforos tenemos que tener cuidado. Pero por suerte en este momento no pasa nadie. Y aquí ya le han puesto camellón en la zona. Esto lo pone de los de Selva Nova. Ya verás cómo arreglan toda la avenida donde están sus cotos y verás que bien arreglado está. Nos vamos a parar aquí al principio porque están las oficinas y de ahí vamos a pegar un repasito a ver qué nos encontramos. Esto ya se puede decir que es Selva Nova. Coto 5, donde están las oficinas y toda la avenida para arriba. Y tenemos ahí el oso. Bueno, Alejandro, Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí a Juan, en Selva Nova, que es un placer. Aquí vienen otras personas y estamos saliendo de las oficinas. ¿Nos vamos al Coto 9 o...? Vamos a Coto 11. Ah, Coto 11, A perdón. Sí, conocer el los Coto 11. departamentos. Vamos a los departamentos que están ahora mismo en preventa
y que se entregan a final de año. Así es, Paco. De hecho, algunos ya los empezamos a entregar, Paco. Sí. Las primeras 2 torres se empiezan a entregar Qué bueno. a finales de septiembre. Sí. Y la tercera torre que tenemos en venta en noviembre, diciembre. Pues allí vamos, paseando por la avenida de donde están los cotos de Selva Nova. Acordaros, aquí a la izquierda tenemos departamentos, aquí a la derecha tenemos casas, a excepción de la parte de arriba del todo, que tenemos el coto 9, que son casas que estarán a la izquierda. Pero qué bonita dejaron la avenida, esto es importante. ¿Qué sensación tienes de llegar a tu departamento con tu vigilancia 24 horas, con los mantenimientos que le dan a lo que es la vegetación? La sensación que tienes de que todo está bien cuidado aquí y de que tu departamento va ganando plusvalía mes a mes, aunque tú estés viviendo o lo tengas a la renta. Bueno, pues voy a parar un poquito y cuando lleguemos os sigo grabando. Aquí está Alejandro. Hablando de la buena ubicación que tiene. Este es el coto 8 y ya como habéis visto en el camino, esta misma avenida llega a la playa, llegamos a Plaza de las Américas, llegamos a avenidas importantes para poder mover. Esto cerca. Este es el coto 9, que son casas, que es lo que estaba comentando. Aquí están haciendo una nueva rotonda, se va a ampliar para arriba. Este va a ser el coto 10, que van a ser casas más adelante. De momento está así. Y el coto 11, que es el que tenemos ahí a la izquierda, que son departamentos muy parecidos de coto 8, que sí. Sí, ahorita vamos a ir a coto 11, chicos. Vamos a poner los implementos de seguridad. Exactamente, gracias. Para poder ingresar. Ya de coto 11, Paco, ya tenemos la primera piscina lista. Qué bueno. Ya con todo lo que es jardinería, ya con agua. Ajá. Ya la van a ver terminada. Y los primeros 3 edificios también prácticamente ya listos. Bueno, pues vamos para aquí, vamos a entrar en obra. Ya vamos con la vestimenta adecuada, si no nos dejan pasar. Y ya una vez que vamos con la vestimenta adecuada, vamos a conocer lo que ya está construido. Pero acordaros que si van construyendo más en este mismo coto, tenéis posibilidades de hacer buenos apartados y que tiene unas características muy similares a lo que vimos en el coto 8. Esta sería la entrada de Selva Nova del coto 11, ahí lo tenéis, ya, con la vigilancia 24 horas. Y que estos primeros edificios que vamos a ver a la izquierda, aquellos de allí, son los primeros que se van a entregar. Ya tiene, como dice Alejandro, una alberca terminada, que la vamos a poder grabar, y ya está, la tenemos ahí, justo ahí. Y todo esto que te veis son los aparcamientos. Está asignada una plaza de aparcamiento para tu departamento. Una plaza de aparcamiento por departamento. Ahí tenéis los números de los departamentos con su asignación. Hay departamentos desde qué metraje, ¿de 100 qué? Desde niveles superiores desde 100 metros hasta 108 y plantas bajas desde 109 hasta 114 metros, Paco. Ok, las plantas bajas son un poquito más grandes por el tema de la terraza, ¿es así? Es correcto, Paco. Sí, porque los departamentos son iguales por dentro. Son todos departamentos de 3 recámaras. Se entregan equipados, pero luego lo va a comentar Alejandro cómo se entregan exactamente. Es correcto. Mira, aquí ya están, pues como veis, trabajando el tema de las plantas, dejándolo arregladito, y estamos en plena obra gris, pero esta zona de aquí, que son los 2 primeros, van a ser los que primero se entreguen, ¿no? Así es, Paco. Edificios 111, 112 prácticamente están listos. Este mes tenemos terminado el 113, falta jardinería únicamente. Vamos a conocer también la piscina, la primera ya se encuentra totalmente lista. Y estamos por empezar a escriturar y entregar las primeras unidades aquí. Bueno, pues vamos a conocer los departamentos de muestra o las albercas. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieren, chicos? ¿Ir a la piscina primero? Donde gusten. Sí, sí que vamos a la piscina, chicos. Bueno, pues nos vamos para la piscina. Aquí Juan, que nos acompaña es originario de Monterrey, pero vive en Estados Unidos actualmente. Y lo ha visto en los vídeos, pero no... Mira, Juan, ya coméntame, ¿cuántos vídeos has visto de Selva Nova desde que te has animado a venir a verlo? Pues más de un año. Más de un año, Sí. ya has visto unos cuantos, ¿no? Sí, claro. No, pues era mi ilusión venir para acá y conocerlos a ustedes y por los desarrollos que tienen, y la verdad pues, me llama mucho la atención y pues es bueno para invertir aquí. Bueno, pues ahora mismo estás viendo el desarrollo en obra gris, se puede decir, con esta zona más o menos terminada. Pero si luego quieres, le damos un paseo por el coto 8, Sí, que ese es el que haya conocido en obra gris, para que vea cómo se entregan ya finalizado todo y la gente viviendo, que esa es la gran diferencia. Pero me gusta mucho el tema de la alberca, que tú lo resaltaste el otro día.
Cuéntame eso. Las albercas, Paco, aquí son prácticamente del doble de tamaño a las que veníamos manejando anteriormente. Sí. Son piscinas de 190 metros más el espacio de chapoteadero. O sea, son del doble de tamaño y tiene un diseño tipo hotelero para que lo puedan disfrutar con varias áreas sociales. Pues os voy a hacer una grabación de la alberca, que está un poco sucia, solamente está llena de agua para que se vea que todo está bien. El chapotadero, la alberca es súper grande. Esto todavía falta decorarlo con los camastros, con mesas que irían ahí, con el asador, con la parte de los baños. Me gustaría mostrarles, Paco, aquí va a haber un cambio considerable en el tema de la Casa Club. Sí. Es más amplia. No habíamos ido a ningún video, ahorita vamos a ir para que vean los espacios de la Casa Club. Ok. Sí. Juan, ¿estás? Ahora, como estás viendo este acabado que tenemos aquí en la zona común, en relación a los de Coto 8, luego me vas a decir si ves alguna mejoría. Ok. Bueno, pues como vemos, las plantas bajas sí tienen salida a la zona común, que en el Coto 8 solamente se hizo la última fase. La última fase tiene salida directa, aquí todos van a tener esa salida. Y las plantas bajas van a estar ampliadas, las terrazas hasta la recámara principal, Paco. Qué bueno, porque ya lo veis, recámara principal y la sala comedor. Por eso la terraza es tan amplia y tan grande. Aquí lo están viendo, en este caso. Este es el paseo. ¿Acordáis el otro día que grabé la paella en el Coto 8? Qué bonito quedaba por la noche, iluminado todo. Que yo paseaba tranquilo, desde alberca a alberca. Estaba impresionado por lo bien que lo estaban dejando. Ahora mismo están construyendo los caminos, están construyendo el paso, están arreglándolo un poquito. Acordaros que estamos en zona de obra gris y aquí tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de andar. Voy a parar hasta llegar a donde me indica Alejandro. Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente: mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Nos estamos acercando a la parte donde está el gimnasio, el Kids Club y alguna otra cosa que es diferente, un poco más grande, ¿eh? Y esa es la gran mejora que tenemos en esta zona. Voy a esperar aquí a Alejandro un momentito porque me ha adelantado. Alejandro, y ya estamos en la zona que queríamos resaltar. Tenemos la alberca, la segunda alberca de esta zona, porque en esta fase van a haber 4 albercas. 4 piscinas, correcto, así es. Exactamente. Estamos en la zona del asador. Es una terraza muy grande, Paco. Como puedes ver. Bastante grande, con buena sombra. Tenemos este recibidor. Aquí va a haber un área de recepción. Tenemos gimnasio, Kids Club y baños y vestidores. Total, que tenemos aquí el gimnasio, que va a ser bastante más grande que los anteriores que tenemos de los otros, a excepción del 6. El Kids Club, que también se ve bastante grande como va a ser. Muy amplio. Me he quedado sorprendido con el tema del Kids Club, que lo hayáis dejado tan amplio, ¿eh? Sí, ya van a ser un poquito más grandes. Obviamente el Grupo Vela siempre intenta mejorar sus proyectos. Y aquí se tomó en cuenta más grande las piscinas y el gimnasio Kids Club más grandes, la Casa Club también de mejor tamaño. Prefirieron sacrificar una alberca, por decirlo de alguna manera, porque las albercas las habéis hecho más grandes también. Es correcto, así es. Pero bueno, vamos a ver la otra parte, la parte de la alberca común.
Acá están los vestidores también. Los vestidores. A la derecha. Ah, me lo resalta porque los vestidores uno puede venir a cambiarse. ¿A esto te refieres? La parte de los lavabos, los baños y para cambiarse. ¿Es así? Es correcto, Paco. Fíjate esta zona. Tenemos aquí los baños. Van a ser más a diferencia de la... Son 4 baños en total. Es correcto, Paco. Sí. Cuando normalmente hay 2. Hay 2. Sí. Eso es importante también resaltarlo. Y esto ya es... Esta va a ser la segunda etapa de ventas. Ah, ya están adelantando con la segunda etapa. Qué bueno. Oye, pues va a ir muy, muy rápido, ¿eh? Va rápido, la verdad es que hemos tenido muchas ventas. Nos ha ayudado mucho que el Grupo B las construye de manera segura con recursos Yo estoy propios. sorprendido con esta gente, lo rápido que construyen. No hacen ni 2 meses que estoy por acá y ya están con la última fase. Están trabajando allá también. Sí. Increíble lo vuestro, ¿eh? Exactamente, Paco. El material que construye. Bueno, pues esto es Coto 11, para los que estoy viendo el vídeo. Coto 11, en este momento Coto 11, ¿qué precio se está dando? Se está ofertando el más bajo. Y eso lo vamos a saber en breve, porque le está haciendo unas preguntas Juan. Este sería el paseo hacia la otra alberca. Alejandro, en este momento a mí se me hace la boca agua, yo quiero comprarme uno. Un departamento que... Ahora mismo el precio más bajo que tenemos por estar en preventa. Ahorita, Paco, el precio más bajo que vamos a encontrar aquí en Coto 11 está desde 2.587.000 pesos. Muy bien. Es el precio inicial del modelo de 100 metros cuadrados. Ahorita es el momento donde lo van a encontrar más barato. La tendencia es que está subiendo más o menos cada 2 meses. Si quien quiera potenciar su inversión, ahorita es el momento de hacerla. Pues nada, vamos a conocer el departamento Sí, muestra. Paco, vamos. Venga, vamos por allá. Oye, aquí se sabe que se va a pagar de mantenimiento para mantener todo esto que estamos viendo. Igual costos accesibles, Paco, son 1.500 pesos al mes. Ajá. Para que se den idea, por un departamento de 100 metros cuadrados, estarán pagando 75 centavos de dólar por metro cuadrado. Pues está muy bien, porque ya veis todo lo que os están ofreciendo. También la vigilancia 24 horas, la jardinería, el mantenimiento de albercas. ¿Qué más se les ofrece con eso? Tenemos mantenimiento de ascensores, de gimnasios, de piscinas, de todas las áreas verdes, jardinería de estacionamientos, la seguridad privada. Oye, es importante que hayas dicho lo de los ascensores. Hay desarrollos por ahí que tienen 3 plantas también y no tienen ascensor. Vosotros sí tenéis. Tenés ascensores para Qué más bueno. comodidad. Bueno, pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir a los departamentos de muestra. Alejandro, estábamos saliendo de la zona del área común y aquí Juan se da cuenta que tienes aquí, pues ¿eso qué es exactamente? Estos chicos, miren, esas son las cisternas. Cada departamento tiene una cisterna individual de 500 litros que mientras el flotador está abajo todo el tiempo está cayendo agua directamente de la conexión del agua municipal. Y mediante una bomba sumergible bombea agua hasta el tinaco, tu depósito de agua. Entonces siempre vas a tener lleno tu cisterna más tu tinaco que está en la parte de arriba. En caso que algún día hubiera problemas de agua, pues tú tienes más tiempo para que se gaste tu agua, ¿no? Tienes una buena reserva. Y estos son los medidores que vamos a tener de agua. Cada medidor es independiente y el consumo es independiente de cada unidad. Ajá. Bueno, pues qué bueno que lo cuentas, para que lo sepan. Que más de uno pues dice, bueno, ¿y cómo va lo del agua? Pues de esa manera. Vamos a ir a los departamentos de muestra. Tenemos el ascensor que ya está ahí, para que lo veáis, las escaleras para subir arriba. Y este es el departamento ampliado, el que es un poquito más grande. ¿Vale? Vamos a conocerlo. Este departamento, bueno, lo vais a ver amueblado, equipado y decorado, pero sin nos entrega. El departamento de muestra solamente se tenga equipado. Esta es una de las recámaras. Una buena entrada de luz para que puedas poner tu aire acondicionado con tu buen closet ahí, pero no tiene su baño privado. Solamente tiene baño privado la recámara principal. Esta recámara y otra recámara comparten baño con las visitas también, pero es un baño completo. En la sala comedor me gusta por lo amplia que es. Esta cocina preciosa. Es bonito. Me encanta cómo se ve la cocina, las posibilidades que tenéis. No viene ese Refri no viene. Ni campana ni estufa. ni estufa. Bueno, pues la sala de comedor elegante, bonita, con muchas posibilidades, como ese espejo donde está Alejandro ahora. Un buen sofá. Y aquí es donde tenemos el baño común para las visitas y para 2 recámaras.
que no son principales. También el área de lavado, que lo tenemos aquí, en esta parte. El baño completo. Lo que no se entrega es ni con cancelería ni con ese mueble, todo lo demás sí que se entrega. Y no estoy diciendo cómo se entrega para que sea Alejandro el que nos lo cuente. Ahora está con Juan. Ahí veis, para que podáis poner vuestro aire acondicionado, como es esta recámara, también se ve grande, con buena entrada de luz por allí si queréis. Y un buen closet aquí en esta parte. Vuelvo otra vez a la sala comedor. ¿Cuántas posibilidades tiene una sala comedor como esta? Así, amplia, grande. A mí me gusta mucho, y más si tienes una terraza que se comunica en la parte del comedor con la recámara principal. Luego, a ver si puedo salir. Y la terraza ya lo veis, con salida a la alberca. Está recién lavada el suelo. ¿Y veis cómo se comunica con la recámara principal? Está precioso. Sí, Paco, está muy padre. Este es el departamento ampliado. Este en planta baja tiene 114 metros por el extra de la terraza. Y en niveles superiores, Paco, 108 metros cuadrados. Oye, ¿te has fijado que el ruido desaparece una vez que cierro la puerta y estamos en obra? Es correcto, buen punto, Paco. La verdad es que sí tiene buen aislamiento el tema de ruido. Sí, muy buen aislamiento. Yo estaba pensando, ahí no puedo grabarlo con este ruido, pero mira qué bien. ¿Cómo se entrega? ¿Equipado? ¿De qué manera? Mira, viene la cocina sin electrodomésticos, vienen los closets, todo lo que son pisos, puertas, ventanas, canceles, todo lo que son herrerías de los baños, puertas de interiores. Lo que no incluye son los canceles, como lo comentaste, Paco, electrodomésticos, aires acondicionados. Ok, entonces esa cocina tan hermosa sí entra, pero no entran los electrodomésticos, ¿no es así? Es correcto, Paco, si ya los compran ustedes por sus cuentas. Pero eso es porque hay una oferta en este momento. Así es, no siempre tenemos la cocina y closets. Es en este momento, el que está viendo el vídeo en este momento. Si vosotros veis el vídeo en otra época, en otro mes, tenéis que preguntar cómo está en ese momento las ofertas y los precios, porque todo eso va cambiando dependiendo de las ventas. Ahorita viene con esta cocina muy bonita y esta isla, que la verdad está espectacular porque te sirve también como barra desayunadora y es un espacio que te permite estar en comunicación con las otras áreas. Pues lo veo precioso. El baño también me ha gustado mucho. Las dos recámaras se ven grandecitas. Sí. Y la recámara principal, que no la he grabado, lo vamos a grabar ahora. Así es, tiene su baño completo con un walk-in closet y plantas bajas, tiene salida también a la terraza desde la recámara principal. Exactamente, lo acabamos de decir hace un momentito. Está la persona de la limpieza en este momento. Me sabe mal pasar porque acaba de fregar, pero bueno, por suerte está aquí. Esta es la recámara principal, así como la veis, con la salida a la terraza, la posibilidad de poner el aire acondicionado. Y no solo eso, sino que tienes tu baño privado dentro de tu recámara. Ahí lo tenéis. Ese baño privado está precioso. Lo vamos a comprobar. Cuando entramos al baño tenemos para sentarnos, para ducharnos, para ponernos guapetones y un buen closet para poner tu ropa. Un closet que tienes aquí con una pequeña habitación muy completa, donde ahora mismo sí va incluido esto. Del baño principal, pues acordaros, la cancelería no va incluida y este pequeño mueble tampoco. El espejo tampoco, perdonadme porque no lo dije anteriormente, pero los espejos no van incluidos. Todo lo demás que veis está incluido, la decoración no. Pues ¿qué os parece? Selvanova Coto 11, para mí muy bonito. Y el Coto 9, que también lo tenéis como casa, por si queréis casas, porque hay gente que quiere casa y hay gente que quiere departamentos, pues también tenéis la posibilidad de tener una casa. Voy a parar un poquito. Juan te está preguntando algo importante. ¿Qué es lo que le estás preguntando a Alejandro? Si uno le puede hacer alguna modificación al departamento. Así es. Le comentaba a Juan que en la parte del exterior no se puede porque es una propiedad en régimen de condominio. Ajá. Al interior sí son modificaciones libres, pero cualquier modificación que comprometa la estructura original del departamento, en automático pierdes tu garantía. ¿Por qué te lo comento? Por ser una propiedad nueva, el desarrollo te ofrece una garantía de 5 años, tema estructural, grietas y muros, 3 años impermeabilización, filtraciones y humedades,
y 1 año en sistemas de funcionamiento de vicio ocultos. Yo aquí quiero resaltar algo. Yo que me muevo por muchos desarrollos, es de los poquitos desarrollos que te dan tantos años. Normalmente por obligación tienen 1 año solamente. ¿Es así? Es correcto. Sobre todo Ellos garantizan amplían más. ciertas garantías a 5 y a 3. Ok, perfecto. Así es, que es importante que lo sepan, porque si es una pregunta muy común que me hacen, oye, si quiero tirar el muro para hacer la sala más grande o contar 2 habitaciones, Eso no deben de hacerlo. no se deben pueden. hacerlo porque vas a alterar la estructura de tu departamento, Ujú. vas a perder la garantía y das pie a que puedas provocar fallas. Ok. Bueno, vamos a ver el departamento de 100 metros cuadrados. Es correcto. ¿Qué plantas bajas son de cuánto? Plantas bajas 109, Ajá. niveles superiores 100 metros cuadrados de construcción. Muy bien, pues vamos allá. Es este otro, el que tenemos al ladito. Aquí vas a ver la diferencia que hay de uno al otro. Buenas tardes. La diferencia de distribución del departamento, buenas tardes, es que tenemos 2 recámaras a la entrada, las 2 recámaras, ya lo estáis viendo cómo es, un poquito más pequeñita, un poquito, no sé, más o menos igual. Tenemos la otra recámara, igual que la anterior, a la derecha. Qué bueno que lo veáis decorado, amueblado y equipado, porque así os hacéis una idea de cómo podéis distribuir la habitación o cómo es de grande. Es una de las maneras que yo siempre digo, ¿por qué me lo enseñan equipado, amueblado y decorado si yo me lo van a entregar todo vacío? Pues simplemente para que tú veas las posibilidades que tienes a la hora de trabajarlo luego, cuando tú tengas tu departamento, y así te haces una idea de cómo lo puedes tener. Bueno, una vez que pasamos desde la entrada, estas 2 recámaras, tenemos el baño común. El baño que tú tienes con las visitas y con esas 2 recámaras. Así como lo veis, el espejo no va y la cancelería tampoco, todo lo demás sí que entra. Bueno, como estáis viendo hay un poquito de ruido porque ahora aquí al lado están haciendo algo de obra. Ahí hay una persona trabajando, voy a parar un poquito. Y fuera ahora un ratito esperando que terminen de hacer con la máquina de taladrar. Estamos viendo la alberca, estamos viendo la parte donde va a hacer el asado, por ejemplo, aquí, desde el departamento. Y este departamento me ha sorprendido porque han quitado un poquito de la parte de la recámara principal y la han ampliado la parte de la terraza, ya lo veis. En este caso, esta sería esa parte, aquí se comunica, cuando está aquí Alejandro hablando, con la sala de comedor. Están hablando de los temas de ruidos, si tienes un vecino, hay unos reglamentos. Bueno, pues aquí estamos con el mantenimiento del departamento de muestra, la sala de comedor bastante grande. Voy a grabar un momentito esta habitación. Es que estamos ahora mismo en obras, ¿vale? Y esta sería la terraza, la recámara principal y el baño completo que tenemos ahí dentro de tu recámara principal. Aquí están ahora mismo taladrando, lo vais a ver, están poniendo el espejo, que en este caso no está puesto todavía, la cancelería que está ya puesta, pero que no va incluida, y esto sí va incluido en este mes de oferta, lo que es el closet. Es un poquito más pequeño lo que tenemos aquí dentro en relación al anterior departamento, y ya es decisión de cada cual si compro el de 100 y pico o el de 100. La sala de comedor me parece muy pareja, viene a ser casi el mismo metraje. Ahora van a llevar el espejo ahí. He enfocado el tema del desagüe en caso que haya lluvias, porque estamos abiertos, pues tenéis ahí la salida de las aguas. Y la salida al parque, a la área común. Bueno, Alejandro, estamos aquí en el departamento que digamos un poquito más pequeño que el anterior que hemos visto. Es el departamento inicial, modelo tipo D. ¿Sí? Este departamento lo vamos a encontrar en plantas bajas con 109 metros y en niveles superiores con 100 metros cuadrados. Sigue teniendo las 3 habitaciones, los 2 baños completos. Obviamente el costo es menor, es el que encontramos desde 2.580.000. Para quien busque una rentabilidad, esta también puede ser muy buena opción. La verdad es que ya vimos las 2 opciones, son muy similares, y esta pues también no se queda atrás, Paco. Oye, si yo quiero contactar contigo para hacer un apartado, ¿cómo funciona? Mira, Paco, me pueden contactar a través del canal de Paco mencionando lo vieron en el canal de Paco en Riviera Maya.
Y yo les voy a pasar toda la información en privado por su WhatsApp de lo que es disponibilidad, de lo que tenemos actualmente, fotos, etcétera. Voy a resolver todas sus dudas. Una vez que estén seguros de invertir aquí con nosotros en Selvanova, el primer paso es hacer una reservación de 25,000 pesos mexicanos, que es una reservación completamente reembolsable. Después de la reservación, el siguiente paso es la firma del contrato de compraventa. A la firma del contrato se paga como mínimo un 25% de enganche y lo restante queda previo a la firma de escrituras, que es cuando se puede entregar el departamento. Bueno, como estabas hablando antes, estos de acá se van a entregar en breve, a final de septiembre. Así es. Y los siguientes ya se entregan a final de año, ¿no es así? Pues entre octubre y noviembre, es correcto, Paco. Qué bueno. Juan, ¿ya has visto los departamentos? ¿Te han gustado? ¿Te has quedado satisfecho? Pero tienes la duda de si comprar un departamento o una casa y quieres ver el Coto 9, ¿no es así? Así es, ¿Nos vamos por allá? claro. Venga, hasta ahora. Saliendo del Coto 11, este es el Coto 9 de casas. Aquí vamos a entrar ahora para conocer, Juan quiere conocer las casas y decidir si una casa o un departamento. Este es el residencial Coto 9. Vamos allá. Nos acaban de abrir lo de vigilancia. Buenos días. Y aquí tenemos las casas de muestras justo aquí. Y si queremos entrar a la zona común donde están las amenidades, pasaríamos por este pasillo. Entonces, aquí ¿cuántos modelos de casa tenemos? ¿4 o 3? Hay 3 modelos, Paco. 3 modelos, qué bueno. Vamos a conocerlos así rápido y corriendo. Ya lo hemos grabado varias veces. Bueno, una de las ventajas de comprar una casa, aparte de que es tu casa y no tienes vecinos arriba ni abajo, pues que tienes 2 plazas de aparcamiento, como veis. Tenemos casas más grandes y más pequeñas. Y vamos a conocerlas ahora. Me estoy apartando un poquito para que veáis la estructura por fuera. A mí me gusta mucho el Coto 9, ¿eh? A mí me gusta mucho el Coto 11 y el Coto 8, pero me refiero en el tema de casas. Por el precio que nos dan, está muy bien. ¿Quieren empezar a conocer, chicos, el modelo inicial? Claro que sí. Este primer modelo que vamos a conocer, cuéntamelo aquí, que estás en la sombra. Es el modelo Topacio, Sí. que es nuestro modelo inicial. Tiene 3 habitaciones, 2.5 baños, con 136 metros de construcción. Muy bien, pues Así es. 2,5 baños significa que tenemos el de las visitas abajo y 2 baños arriba. Es correcto. Pues vamos a conocerlo. Aquí podríamos poner 2 autos, ¿a que sí? Es correcto. Todo estas plantas que vemos aquí fuera, ¿entra dentro del mantenimiento? Entran dentro del mantenimiento, sí. Así que yo no me tendría que preocupar ni por las plantas de fuera, ¿no? Es correcto, sin ningún problema. ¿Tendríamos Ya 2 autos? Van cubiertos con la cuota mensual. Aquí el mantenimiento, ¿en cuánto se paga en relación a los cotos? Aquí sigue siendo también de 1.500 pesos al mes. Ah, pues qué bueno también. Está muy bien. Vamos allá. Adelante. Vamos a entrar. Esta es la parte de la sala comedor. Este es el modelo más pequeño, como acaba de decir Alejandro, pero que para mí el más pequeño ya ves qué maravilla, ¿no? Esa sala comedor tenemos aquí. Una buena terracita. Esa terraza no se entrega así como se ve. Esa terraza se entrega solamente con piedrecitas, ¿eh, Juan? Es correcto. ¿Sí? Así es. Pero esto es una forma que ellos te ponen para que te hagas una idea de cómo lo podrías dejar. Pero si tú quieres hacerte ahí pues algún detalle, una alberquita, unas mesitas, eso ya Un lo gusto. área de grill puede ser. Porque aquí fuera sí podemos poner cosas nosotros a nuestro gusto. En la parte de delante no podemos cambiarlo. Es correcto, Paco. Aquí lo que ustedes quieran poner, pueden poner un deck de madera con un área de asadores, o sea, eso es completamente a su gusto. Oye, ¿cómo se entrega equipado? Viene ahorita la cocina, closets, viene un descuento de 50,000 pesos, Ajá. aires acondicionados y los canceles de cristal en las regaderas. Ah, los cantelerías sí que entra. Qué bueno. Pues esa es la única diferencia, la cantelería. Todo lo demás, como lo habéis visto en los departamentos. Y estupendo, por mí. Lo que no entra en la cocina son los electrodomésticos, ¿no? Es correcto, Paco. Lo que es horno de microondas, horno, campana, no están incluidos. Bueno, pues en este modelo vamos a ver la cocina así, de esta manera como lo estáis viendo, y cada modelo va a cambiar su distribución y su forma. Aquí tendríamos lo que es en la nevera. Cancelerías como las... Desde aquí yo estaría atendiendo a la gente. Cancelerías, esa sí me incluye. Es el que también la de Y esta sería la subida a la planta de arriba, así como la veis entrega. Y el medio baño, al lado de la entrada, tendrías tu medio baño con las visitas, no necesario. ¿Vale? Está aprovechándose el espacio de la escalera, pero no se entrega ni con espejo ni con ese mueblecito. Voy a subir rápido, antes de que suba Juan, a grabaros la parte de arriba. que son como 160. Son unas escaleras cómodas.
Y lo primero que nos encontramos es una de las recámaras, yo diría que es la principal, y ahí tenemos las dos secundarias con un baño. Entonces este pequeño pasillo nos vamos a dejar ahora, nos vamos a ir a la recámara principal. La recámara principal ya lo veis, os tenéis una terraza ahí, bonita terraza, una buena recámara, un poquito amplia. Y si este es el modelo pequeño que me está gustando, imagínate los otros dos modelos, ¿no? Acordaros que no se entrega aquí nada, paredes lisas, solamente con el closet que tenéis aquí, al lado del baño. Como estáis viendo, este closet sí va incluido, esa cantelería sí va incluida, esto no va incluido, ya está el cartelito amarillo, y este espejo no va incluido, todo lo demás sí. Bueno, pues desde aquí nos vamos a las otras dos recámaras y esto es una idea que os dan, ¿eh? Porque este espacio está vacío, igual como esto, decoración. El área de lavado lo tenemos aquí a la izquierda, esta sería el área de lavado. Esta es una de las recámaras, yo la veo bastante bien, no siento que sea pequeña, buena entrada de luz, un closet como tenemos ahí, y esta es la idea que os transmiten a la decoración, que luego tú la pones a tu gusto. Lo del aire acondicionado ahí. Nos vamos al área de lavado, en este caso la tenemos aquí arriba. Si te entregan el boiler, ahí pondrías la lavadora y la secadora si quieres. Este sería el baño común de estas dos recámaras. Esta es la otra recámara con buena entrada de luz, un buen closet que sí que va incluido, todo lo demás no va incluido, pero sí está preparado para que tú lo puedas poner. Y el último baño, este es mi repaso rápido de este departamento, que, bueno, de este departamento no, de esta casa que se llama Topacio. Vamos a ir con Alejandro. Ya sabéis, tema de apartado, si te interesa, cómo funciona, lo vamos a preguntar. Garantías que da igual como los departamentos, ¿no es así? Es correcto, Paco. 5 años estructural, 3 años impermeabilización y filtraciones y 1 año vicios ocultos, instalaciones de luz y agua. El modelo Topacio estamos hablando. Este es modelo Topacio, así es. ¿Cuántos metros? 136 metros cuadrados. Muy buenos metros. Con lotes bases desde 89.9 metros cuadrados hasta 118. Si me interesara cómo hago el apartado, cuánto pago. El apartado, chicos, es de 25,000 pesos. Ojo, totalmente reembolsables. No significa que si cancelas tu operación lo vas a perder. Lo puedes pedir de regreso. Pues, son 25 de apartado, un 25% a la firma del contrato de compraventa, de enganche, y el otro 70% más o menos restante previo a la firma de escrituras. Pues muy bien. Vamos a pasar al siguiente modelo que se llama... El modelo Encino, que es el que a mí me gusta más. Vamos para allá. Aparcó el carro delante del modelo Encino, que para mí es el modelo que diría yo espectacular también. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? Este modelo Encino, Paco, es una casa de 3 habitaciones con 3.5 baños con 155 metros de construcción. Hay que aclarar mucho que ha dicho 3,5 baños. Así es. Quiere decir que cada habitación tiene su baño completo, más Qué medio bueno. baño en planta baja. es la gran diferencia que tenemos con el otro. Sí, es correcto. Sí. Un baño más Un y baño hace más. que cada uno tenga su privacidad en el baño. Así es. Y a mí me gusta mucho el modelo que maneja esta casa en planta baja, de conceptos abiertos. Ajá. Tienes abierto el espacio de la sala, comedor y la cocina. Vamos a conocerlo, me voy a meter yo rápido, os voy a dar un paseo. Pero acordaros, así os lo enseñan, amueblado, equipado y decorado, y solamente se entrega equipado como lo que hemos estado hablando anteriormente. ¿Qué precio está este modelo? Esta, Paco, desde 3.680.000. 3.680.000 pesos tenemos este modelo. Mira, esta es la sala comedor. Yo veo que es un poquito más grande, no mucho más, pero un poquito más grande. Este es el medio baño que tenemos a la entrada. Y esa es la escalera para subir a la planta de arriba. Aquí ya cambia la distribución de la cocina. Ya habéis visto que está abierta. Tenemos la isla en medio. La cocina se ve espectacular.
y se entrega la cocina sin muebles, bueno, sin muebles, perdón, se entrega la cocina sin los aparatos electrónicos, ¿no? La terraza se ve preciosa. Y esta es otra forma de indicarte que la podrías poner. Acordaros que solamente lo entregan con gravilla y esas baldosas que hay ahí. Yo le digo baldosa porque soy español y allí se dice así. Y bueno, muy amplia la sala comedor. Muy amplia. Y yo me voy a ir a la parte de arriba rápido. Me gusta mucho cómo decoran sus casas y departamentos el grupo Velas. Estamos subiendo las escaleras muy cómodas. Y tal como subimos, acordaros, todas las recámaras tienen baño privado. Tenemos 2 recámaras nada más subir y una tercera en aquella parte. Como esta tiene una terraza, esta debe ser la principal. Vamos a conocerla. Tenemos la terraza, la recámara, muy parecida a lo que hemos conocido anteriormente. Hay 20 metros de diferencia solamente de esta a la anterior y una diferencia de unos 400 y pico mil pesos. El closet, que sí que te va incluido, así como lo estáis viendo. Acordaros de que los precios pueden variar, depende en qué fecha estás viendo el vídeo. Siempre tenéis que preguntar, llamarme y os paso con Alejandro para que os actualice cómo está en ese momento. La cantelería sí va incluida, el espejo no. Y este mueblecito tampoco. Bueno, voy a parar. Volvemos a salir de la recámara principal. Esta es la subida de las escaleras. Tenemos otra recámara. Aire acondicionado que no te entra, pero sí te entra este closet maravilloso. Esta es la vista que tenéis de la recámara orientada a un gusto de decoración. Y tenéis también aquí el baño, donde ya sabéis que la cancelería sí que entra. Muy completo el baño, la verdad, muy bien. Me siento cómodo aquí. Vamos a ir a ver la última recámara, el último baño, pero antes de ello tenemos el área de lavado. A mí este modelo, por el precio que tiene, me resulta muy atractivo. Muy atractivo, no, lo que sigue. Modelo Encino, para que os acordéis, yo a veces me olvido de los nombres. El anterior que hemos conocido es el modelo Topacio y este es el modelo Encino. Esta recámara simplemente da la sensación de que es grande. Podría parecer una principal perfectamente. Y hasta tiene un lugar aquí detrás de la puerta que puedes tener un escritorio para trabajar con ese espejo. Yo creo que se ve bien claro. Y aquí tendríamos lo que es el baño y el área de closet. Está espectacular, ¿eh? Me gusta. Tu parte de abajo. Pues ya está. Modelo Encino. ¿Qué os ha parecido? A mí me encanta. Y el tema de apartados, compra y todo eso, con Alejandro sin ningún problema. Sigo en el modelo Encino. Y aprovechando que están arriba las habitaciones, las recámaras, pues ahora cuando vas a salir por la puerta, primero no os enseñé el medio baño, pero aquí lo tenéis, igual como el anterior, un escaloncito. Y aprovechamos las escaleras para tener este medio baño para visitas. Muy completo el lugar, me gusta mucho. Y hasta yo diría, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta tener una recámara en la planta de abajo. Sí, le quitaría vista a la zona de comedor, pero en esta zona de aquí, hasta me podría hacer, por decir algo, una recamarita para no subir escaleras. Tengo ahí mi bañito y si es necesario me hago una duchita por allí. Pero aquí tenéis, cada uno con sus gustos, ¿no? Aquí tenéis que la parte donde vais a aparcar los dos carros ya se empieza a hacer más grande también. Es más ancha la casa y lo tenéis techado, que es importante. Entonces aquí tendrías un auto, aquí tendrías otro y en medio tendrías un buen pasillo para entrar y salir. En breve vamos a ir a las amenidades. Aquí estoy grabando en el modelo más grande que tenéis aquí en el Coto 9, que se llama modelo Sauce. Y como veis, la parte del aparcamiento ya hasta 3 autos podía meter aquí, dependiendo. Exactamente.
Es grande, ¿no? El aparcamiento. Esta, Paco, es una casa igual de 3 habitaciones con 3.5 baños de 168 metros de construcción. Pues es bastante amplio, bastante grande, me gusta mucho. Me voy a ir fuera donde está Juan ahí haciendo una foto para que veáis lo grande que es también el modelo, cómo es por fuera. Este es el anterior modelo que acabamos de grabar. El modelo Sauce lo tenemos aquí y vamos a conocerlo por dentro. Cada recámara tiene su baño privado y aquí en la planta baja tenemos el baño común, el medio baño. También será diferente la distribución. Dígame. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Como veis, el medio baño aquí ya es diferente. Lo tenemos aquí a la izquierda. Nada más entrar por la puerta lo tenemos a la derecha, nosotros lo tenemos a la izquierda. Esto es para que tú guardes tus cositas, si quieres, blancos o lo que sea. Luego tenemos la cocina, que es totalmente diferente, la tenemos en la planta, en la parte de la entrada. Anteriormente la cocina la teníamos donde está Juan. Aquí la cocina ya cambió. Sí. Aquí la cocina está de frente, Paco. Sí. Estos modelos están en la parte de atrás. Tenemos el área de lavado en la planta baja, los otros dos modelos lo tenemos en la planta alta. Ese es otro gran cambio que hay en este modelo. Luego tenemos la subida de escaleras. La parte de la sala comedor totalmente diferente, muy pegado a lo que es el ventanal con la terraza. 160. Han puesto más metros de baldosa aquí y han dejado menos espacio de jardín. Porque aquí ya puedes poner tus mesas, tus sillas sin necesidad de hacer nada. Acordaros que se entrega solamente con gravilla. Este también tiene baño en cada habitación. Y esta es la parte donde te sentarías para comer. Es igual, no es que aquí el patio. Os voy a grabar cómo son las habitaciones, voy a subir por las escaleras. Sí, ya, esta es la casa muestra. Y las dos recámaras, las tres recámaras mejor dicho, pues está totalmente cambiada las escaleras, porque ya veis que las otras escaleras subíamos por esa zona, aquí estamos subiendo por la parte de la izquierda. Esa sería la recámara principal o esta, no lo sé, porque yo creo que tiene dos terrazas, ¿lo veis? Allí una y aquí otra. Sí, cualquiera de las dos recámaras la podéis utilizar como principal. Esta es la recámara con su terraza, la forma que os dejan, decorada. Los closets, ahí los tenéis. Yo creo que esta es una secundaria, imagínate, ya me parece una principal. Toda la casa, a excepción de los recubrimientos. Iríamos a la segunda recámara. Aquí la diferencia que hay es que las dos recámaras tienen dos terrazas. Es correcto, Paco, así es. Tenemos el closet, el baño, las dos camas, la entrada de luz. Y dentro del baño un baño completo, como estáis viendo. Más normalito, pero es un baño completo, para que tengan su propia intimidad en el que está en esta recámara. Y nos vamos a la última recámara. Estoy grabando muy rápido, yo me veáis a perdonar. Fijaros también en el pasillo, es más ancho que en los anteriores. Y la última recámara ya sí sería la principal. Os decía que perdonéis que grabe tan rápido,
La verdad es que hoy no pensaba grabar aquí en Selvanova, pero mira, se han dado las casualidades, se lo puedo recordar. Esta es la terraza de la recámara principal, una buena terraza, puedes entrar y salir. Una buena habitación y un buen baño. Este baño sí se nota que es de la recámara principal. Ya habéis visto qué tipo de baño. Muy completo, muy bonito. No entra ese mueble y no entra el espejo, todo lo demás sí entra. Espectacular el mueble. Y luego ya entramos al baño. La cancelería sí que entra. Así que yo por mí encantado, Baño espectacular. Qué buena imagen da un espejo tan grande en un baño como este con 2 lavamanos. Bueno, pues ya habéis conocido los 3 modelos de casas en el Coto 9. Vamos a conocer parte de las amenidades. ¿Algo más que quieras resaltar, Alejandro, de aquí, de este modelo? De este modelo, Paco, como ya lo conocieron, tiene la ventaja de cada habitación con baño completo, y solamente este modelo tiene digamos, que también la cualidad que desde tu jardín puedes salir directamente a la piscina y áreas verdes. Solamente en el modelo Sauce hay una puerta directamente de acceso. Pues vamos a conocer las áreas comunes, ¿te parece? Sí, me parece perfecto, Paco. Vamos para allá. Bueno, la entrada vigilada, acordaros, vamos del departamento de muestras, nos vamos al área común. Fijaros la distancia que hay, pequeñita. Este modelo último que hemos visto es el que sí que te da en este momento, todavía hay alguno a la venta, que tenéis directamente al área común. Quiero decir, cualquiera de esas de por ahí. No quedan muchas a la venta ya porque están casi todas vendidas. Bueno, pues este es el área común que tenemos. Todavía queda quitar de alguna cosita por aquí, alguna cosita por allá, arreglarlo porque estamos en obra gris todavía. Pero sí os podéis hacer una idea del tema de jardinería, de camastros. Ya tienen una calidad los camastros impresionante. La alberca bastante amplia con el chapotadero. El área donde comer el asado y sentarse a comer. Puedes hacer tus carnitas asadas. Yo me imagino que Kick Club o gimnasio, ahora lo va a hablar Alejandro, la ducha, los baños. Y esto es espectacular, muy poquitos vecinos, un mantenimiento que pagáis muy económico. ¿Y con qué nos encontramos en el área común? Cuéntamelo. Mira, Paco, aquí tenemos 2 piscinas, Sí, una con gimnasio Sí. y otra con el Kids Club, con sus baños, regaderas y su área de asadores, y más o menos unos 2000 metros cuadrados de áreas verdes. impresionante, 1.500 pesos de mantenimiento solamente. Yo me imagino que esto es el Kick Club. Eso es el gimnasio. ¿Esto es el gimnasio? El Kids Club ya lo tenemos listo. Es una habitación muy parecida a esta. Ahí tenemos el área de asadores. Si hay más vecinos, pues se agarran y lo dividen en 3. Yo me pongo aquí, el otro se pone por acá, el otro por acá, más o menos. ¿Y no hay vecinos haciendo asado? Pues bueno. Bueno, yo ya les invitaré si un día se pase, ¿verdad? Este es el paseo que tenemos para llegar a la otra alberca y donde está el Kick Club. Y ya veis que todas las casas que están por aquí tienen su salida al área común desde la misma casa. Qué bueno, buenos días. Qué bonito se ve esto. Nos está diciendo Alejandro que tiene desde la 52 a la 55 estas casas de aquí disponibles todavía. Todas las demás están vendidas. Quedan solamente tres casas aquí. Quedan 4 sauces con vista y salida directa a las áreas comunes. Ok. Así es. Todas las demás que hay a la venta ya están fuera de la zona esta del área común, pero que las pueden disfrutar igual. Me voy a acercar rápidamente a la otra alberca y como veis ya el paseo está disponible con sus luces por la noche, como estáis viendo ahí. Hasta estas maderas que lo han hecho como asiento para sentarte y puedes hablar en pareja, por ejemplo. O la botellita de vino que han puesto aquí con una plantita para que se vaya haciendo. Pues que no se eche a perder, ¿no? Y aquí tenéis la otra parte que todavía no está terminada, porque esta parte de aquí se entrega más adelante un poquito. También el área de asadores, todo lo demás, y la única diferencia es que aquí está el Kick Club. No sé si estará abierto o podemos enfocarlo porque están las cortinas bajadas. No, por aquí no. Las partes del baño, de hombres y de mujer. La ducha que la acabamos de pasar. Aquí que están en obra gris todavía.
La alberquita, los camastros que son diferentes en esta zona. Y esta es la parte del Skate Club. Bueno, pues yo creo que mi visita hoy, Juan creo que puede estar contento de lo que ha visto, y luego cada uno hace su presupuesto, cómo lo tiene, cómo se puede moldar, todas las preguntas que quieras hacer, ahí está Alejandro atendiéndole, temas bancarios, cualquier tema, porque ya sabéis que aquí enseguida se entregan los departamentos. Pero dicho, me despido de aquí, de esta visita con cliente a Coto 11 y Coto 9. Espero que os haya gustado y yo voy a seguir la tarde porque tengo que irme rápido, que llega el chavalote de la escuela y nos vamos a ir a comer, y espero que sea Casa Sofía. Hoy es día de Casa Sofía. Pero qué bonito. ¿Me despides un poquito del vídeo? Yo estoy despidiendo el vídeo del día de hoy aquí. Bueno, nuevamente muchas gracias por su visita, Paco y Juan. Siempre un placer poder estar con ustedes y siempre un gusto poder transmitir a través de tu video, Paco, estas excelentes oportunidades de inversión aquí en Playa del Carmen. No se olviden, si les gustó el desarrollo y quieren comprar en Selvanova, contacten a Paco o un servidor para poderlos atender y darles los mejores beneficios. Bueno, pues aquí sin enfocar a Juan. Juan, ¿qué te ha parecido la visita? ¿Cómo te hemos tratado? Muy bien. Sí. Te agradezco tu tiempo y el de Alejandro, y pues me pareció pues maravilloso. Más Qué que bueno. todo es, para mí es un paraíso, y pues es una buena oportunidad para invertir, y pues como un retiro, ¿verdad? Como más que todo un retiro. Si quieres retirarte aquí en Riviera Maya, olvídate, lo máximo. Otra cosa, Juan, te han salido, mientras ibas recorriendo tanto departamentos como casa, muchas preguntas. Alejandro está atendiendo esas preguntas. ¿Te ha ido bien? Sí, claro que sí. Sí, no tengo ninguna duda, y yo pienso que para mí ha sido una persona muy amable y muy transparente. Muchas gracias, Juan. Pues lo dicho, nos vemos. Hasta luego. Chao. Vaya nube que se nos presenta por ahí. Nos vamos a ir para Casa Sofía. Aquí estoy con el chavalote. Hola. Adriana. Hola. Y nos vamos a comer el menú de ejecutivo. Ese tan rico que ponen desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Así que en breve estamos por allí, pero esperemos que pueda volar el dron, Alex. Porque esa tormenta, bueno, esa nube amenaza tormenta. Ya veremos a ver si lo puede volar o no. De momento sí podría volarlo, pero ya veremos. Bueno, pues estamos por la Quinte, muy cerca del aeródromo, donde está aquí lo de Skydive, para hacer el paracaidismo, aquí a la izquierda, que ya veremos a ver si hago el salto o no, ya veremos. La nubecita que me está invitando a que volvemos el dron con peligro en el aeropuerto este. ¿Cuál peligro, tú? Pues de que caiga una buena tormenta de golpe. Y girando aquí a la derecha llegamos a Casa Sofía, que es donde nos dirigimos en este momento. Bueno, pues aquí lo tenemos a Casa Sofía. Creo que hay aparcamiento aquí en esta parte, así que lo voy a dejar aquí. En vez de dejarlo en el parking. Dicen que no puedo parar ahí porque si no me van a multar. Pues nada, vamos al aparcamiento. Acaban de multar a un coche ahí. Bueno, pues este es el aparcamiento de Casa Sofía. Me voy para Casa Sofía. Están dentro ya. Bueno, pues el chavalote va a empezar a volar el dron ahora. Ya lo tiene ahí arriba. Eso lo hacemos mientras esperamos que nos sirvan la comida, que sí, chaval. Qué bien se ve Casa Sofía. Lo que pasa es que tenemos la nube por ahí. Pero bueno. Bueno, pues el chaval lo está bajando rápido porque empezó a llover, ¿no? Aunque no lo creáis, está lloviendo en este momento. Bueno, pues nos vamos a comer. Qué bueno. Mira, está todo mojado. ¿Todavía está? Te digo que está todo mojado. Ya, no, que está lloviendo, se ve.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Aquí estamos viendo el Barcelona contra el Manchester City y aquí tenemos una pizza margarita que lo hacemos para entrar antes de la comida. Como la sirven antes las pizzas, pues lo hacemos así. Barça, Aubameyang, creo que es su último gol en el Barça porque creo que lo están vendiendo, pero fuera hay una tremenda tormenta en este momento. Fíjate cómo se ha puesto, menos mal que voló el dron alert, porque ahora mismo fíjate cómo está. Está cayendo una buena tormenta. Bueno, será pasajera, me imagino. Chaval, mira cómo llueve. Peor, pero mucho peor que hace un momento. Pensaba que iba a parar, que va, diluvio. Pues es el salmón en la Mediterránea. Yo tengo los escalopines de pollo con champiñones. El chavalote es una hamburguesita. Pues yo creo que excelente. Hay ensalada y puré de papa que yo pedí como guarnición y sigue lloviendo cantidad. No sé ni cómo podéis pasar los platos a través del pasillo, pero qué bueno. Gracias. Vamos a comer. Y viendo el partido pues se traba, a veces se traba. Hablando de eso, tenemos allá a Pablo, el amigo de Alex, que estaba en la paella hace 2 días. A ver si nos envía un pack de reportaje desde el Camp Nou. ¿A que sí? Qué bueno. Bueno, ahí tenemos el brownie, los azucarillos, el americano con un poco de leche aparte, el expreso con la leche aparte que le he puesto. Y bueno, pues vamos a comerlo porque esto es el, ¿cómo se llama? Cheesecake, pero con frutos rojos. Bueno, pues ahí sigo viviendo el Barcelona Manchester City 1-1, segunda parte, minuto 9. Va a meter un gol el Barça en un fallo de la defensa del Manchester City, de Jong. Bueno, ¿qué tal, chaval? Pues pasó 1 hora desde la lluvia y ya está el suelo hasta seco, donde esa lluvia intensa. Y no hemos quedado más tiempo porque Alex pues no tiene que entrenar, suspendieron el entreno por la lluvia. Y bueno, parece ser que va a llover luego otra vez un poco más tarde, pero por ahí se está despejando. Quedan pequeños restos de agua todavía, pero bueno, estamos por la avenida 10, camino de casa. Espero que os haya gustado el vuelo de dron del chavalote. La verdad es que estando en casa Sofía no se puede acercar tanto como él quisiera a la playa, pero aún así espero que os guste. Estamos aquí paraditos en el semáforo. Esta es la Juárez, y atravesándola. Bueno, como veis sí ha llovido fuerte por todas partes, pero qué bueno que sale el sol. Ya veis, en 1 horita ya podréis estar otra vez en la playa. Yo quizá ahora vaya a darme un bañito en un rato, quizá lo haga. Necesita mi cuerpo meterse en el mar y después irme al gimnasio. Pero voy a trabajar primero un momento en casa un ratito, son las 4:22 de la tarde. Hay sitios que se encharcan, como este, pero bueno, es que ha sido intenso. Pues sí, otra de las zonas donde se ha quedado encharcadito. Por aquí pasa mi patineta, ¿no? No, por ahí no pasé. Es que alguien se compró un patinete eléctrico y pues imagínate, pasar por ahí en medio, se le estropea en 2 días. No, ni en el día, en el momento ahí. Por eso, ni se te ocurra.
Y ahí hay patinetas Charquitos eléctricos, mira, pequeños. como En estos charquitos chicos. pequeños sí, pero en esos tipos de charcos no. Ya la próxima calle, esta no, la siguiente, vamos a pasar al lado de, pues, del espectacular Cocobongo. Ahí lo tenéis. Yo nunca he entrado, ¿eh? No puedo decir qué tal, pero la gente habla bien. Bueno, pues llegando a la Quinta Alegría, vamos a seguir para adelante. Estoy yendo más tranquilo de lo que parece, no sé por qué motivo. Al tener carro delante, pues... Pero bueno, las distancias son cortas de aquí en playa. Sitios aquí delante del Pata Negra, que es este local, restaurante, tenemos un buen charco también. Es que ya os digo que la cantidad de lluvia que ha caído es intensa. Intensa no, lo que sigue. Estoy seguro que si me fuera al parque que hay aquí a la izquierda, está todo lleno también de agua. Y no me extrañaría que en una hora o dos volviera a caer mucha agua también, Pues no, no está lleno de agua. ¿no? Bueno, pues como veis, ha vuelto a llover de nuevo y se ha vuelto a abrir el cielo. Las dos cosas en poco rato, en una horita. Y yo me voy para el gimnasio. Alex ya se fue. Y antes del gimnasio me voy a bañar un ratito en la playa. Son las 5:50 de la tarde. Faltan 10 minutitos para las 6 de la tarde. Pues para allí vamos. Vamos a pasar por el parque que antes decía Alex que no estaba con agua. Y tiene toda la razón, parece que está sin agua. Porque este parque se suele encharcar enseguida. Pues no, tiene toda la razón Alex. No tenía un charco. Qué bueno. Me alegra mucho, porque esto enseguida se pone todo lleno de agua. Ya estamos llegando al gimnasio. Así como habéis visto cómo está la carretera, se pone ahí dentro. Bueno, pues me voy a la playa, dejo aquí a Adriana que vaya al gimnasio. Y ya hay gente por la quinta paseando, como tiene que ser. Eso sí, con los charquitos en el suelo. Bueno, pues ya dejé el coche aparcado con su parking pagado y llegando al mar. Aquí están trabajando en demoler el edificio y estamos a la entrada de Mamitas. Pues con el vuelo de dron de Alex he visto que en Playa Car la verdad que hay sargazo, llegó sargazo bastante, aquí también en esta zona, pero yo creo que la mejor zona de Playa del Carmen en este momento es Playa Mamitas. La vamos a comprobar ahora. Esa es la impresión que he tenido con el vuelo de dron. Me da pena porque de un día para otro estábamos tan bien, con tan poquito sargazo, que ya estaba yo diciendo que bueno, estamos viendo el mar otra vez como era antes. Precioso. Y nos llega el sargazo, pero si lo retiran rápido, como se estaba haciendo estos días, pues veremos el color del mar bonito, la gente bañándose a gusto. Pues a pesar de que es las 6 de la tarde, os lo digo, ya ha llovido ya 2 veces durante el día, el agua se mantiene caliente y la gente tiene ganas de salir a la playa, como estáis viendo. Y lo bueno que tiene esto, que de tu hotel o de las casas en breve estás aquí. Me voy a meter por aquí, por esta zona. Ya veis que sí que hay sargazo, un poquito por ahí, pero te puedes dar un buen chapuzón. A estas horas el mar no se ve tan bonito como durante el día, por lo menos el color del agua, pero ya lo veis lo bonito que está. Hasta luego. Chao. De Chihuahua nos acompañan. Oye, pues el mar, ya lo veis, por aquí por la orilla se ve algo de sargazo, muy poquita cosa. Buenas tardes. Pues no hay nada como disfrutar de la oficina
Y un día como este, a mí me afectan las lluvias, me afecta en el sistema nervioso de mi cuerpo, y esto me relaja y me hace sentir más a gusto. Voy a meter la cabeza bajo el agua y a sentirme mejor. Oye, está buenísima el agua. Mirad para abajo, mirad, mira, qué cristalina se ve. Esto, si estuviéramos con el sol en este momento arriba, estaremos hablando de un agua transparente, con un azul turquesa hermoso. Porque mirad mi mano, qué bonita se ve. Hasta voy a meter la cámara debajo, no lo suelo hacer, pero la voy a meter para que veáis cómo está el agua por debajo. Está cristalina, me voy a grabar yo también. Vámonos para allá. ¿Por qué he hecho esto? Para demostrar a más de uno que habla feo del sargazo, y tiene toda la razón, porque la verdad que nos llegue el sargazo es un problema, pero que yo les comento a vosotros que cuando el sargazo llega a la orilla, pues no es ningún problema, se retira y ya está, y cuando está dentro del agua te buscas el hueco para disfrutar del agua. Y si esto se retira rápido, como se está haciendo, pues el agua se mantiene así de clarita. Yo no sé cómo habrá grabado la cámara, yo lo que sí que sé es que estoy a gusto. Mira qué bonito. Y eso lo habréis notado con la cámara grabando por debajo, que apetece meterse dentro del agua. Bueno, pues he soplado un poquito el micro para quitarle el agua que tenía. Otra de las cosas que quiero comentar es que yo me he encontrado 3 o 4 seguidores que me preguntan: voy a llegar en septiembre, por ejemplo, ¿cómo va a estar el agua? ¿Va a haber sargazo o no? Es que totalmente es una incógnita. Mira, ayer yo estaba, el vídeo que saqué lo titulé como que en Playa del Carmen las playas están sin sargazo, y es totalmente verídico. No teníamos sargazo. Y yo esta mañana venía todo feliz pensando que no me iba a encontrar sargazo, y ahí me encuentro con sargazo, pero yo no me desanimo porque ahora mismo ya me acostumbré a esto, y lo único que pienso es el agua cómo está. Esa es mi preocupación, ¿cómo está el agua? El agua está buenísima, mira, transparente, cristalina. Eso es lo que yo quiero, bañarme en un agua que esté así, de este color. Porque lo del sargazo, si fuera por mi parte o parte del gobierno, el que no hubiera sargazo, pues estaría solucionado. Pero es que como es algo imprevisto y encima hay una mala noticia, he leído en uno de los grupos de Facebook que una revista está publicando que en este momento en Brasil, que es de donde viene este sargazo, allí se forma, allí se cría, está con grandes toneladas de sargazo en el agua. Eso lo va a traer las corrientes para aquí, y están calculando que esas corrientes van a llegar aquí pues en el mes de noviembre, que en el mes de noviembre no suele haber sargazo. Pues se estima que el sargazo va a durar este año por lo menos, pues hasta el mes de noviembre. Y eso sí que me ha hecho sentir mal, porque yo ya esperaba que a finales de septiembre estuviéramos sin nada de sargazo y podíamos otra vez disfrutar 6 meses sin nada de sargazo, pero parece ser que este año se va a ir alargando. Esperemos que no sea verdad esa noticia, pero me extraña que la publiquen. ¿Por qué? Simplemente nos dicen que hay sargazo en grandes cantidades en este momento en Brasil, pues eso tiene que ser verdad. Y las corrientes vienen hacia acá, hacia esta zona, y va a tardar pues eso tiempo en llegar a esta zona. A veces no se puede calcular exactamente, ¿no? Pero más o menos han calculado que el mes de noviembre tendremos sargazo todavía por aquí. Bueno, pues yo a mi gusto voy a salir en 3 o 4 minutos, voy a salir del agua y voy a hacer mi rutina en el gimnasio. Esto me va de fábula, me equilibra mucho. Primero, me da mejor humor, me da mejor sentido del humor, me quita un poco de pequeñas depres que podemos tener todos. Segundo, me da más equilibrio pues, de la fuerza física, me siento con pues la sangre que me circula mejor, la cabeza está mejor, del calor que puedas tener durante el día. Y esto os lo cuento porque más de uno necesita saber que si te metes en el agua,
Si no tienes ningún problema de oídos o de cosas así porque tengas que meter la cabeza adentro. Yo sí tengo problemas de oído, pero me hace más bien meterme que quedarme fuera. Cada uno tiene que mirarlo eso, pero que tú llenes tu cuerpo de agua del mar un ratito, te va a sentar de maravilla. Por lo menos a mí me sienta muy bien. Oye, qué bonito se ve, ¿eh? Está espectacular el día. Bueno, Alan, aquí este hombre que me ha saludado hace un ratito me dice que te ha conocido y que lo habéis saludado. Qué bueno, Alan. A ver si grabamos dentro de poco, que hay que hablar un poquito de cómo están los estudios aquí en Playa del Carmen. Según las noticias que nos dio hace 2 días Miquel, a partir de mañana o del viernes, no sé si el jueves o el viernes, vamos a tener como 5 o 6 días de lluvias alternas, como ha pasado hoy, más o menos. Unos días con más intensidad, otros días más tranquilas. Y qué bien suena el agua, qué bien suena. Voy a parar un poquito. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias. Hasta luego. Pues este ratito me ha ido de maravilla. Parezco que me han puesto pilas en mi cuerpo. La diferencia de estar 3 o 4 horas en el agua, que te dé el sol, para que vengas 15 minutos, es que ahora salgo activo y con mucha energía. Y cuando te pegas muchas horas, te quedas muy a gusto, muy relajado, pero también te sientes como un poco cansado, ¿no? Aquí a aparcar por la Quinta y el gimnasio. De verdad que me siento estupendo ahora. Esta es una de las grandes ventajas que tengo de vivir aquí. Pues este ratito de Quinta lo estoy grabando. La música en directo en La Vagabunda. Qué bueno. Nos vamos para ahí, para el gimnasio. Adriana haciendo sus pesas. Qué bueno lo de Adriana, está con su clase. Y el vestuario. Bueno, después de un ratito de gym, también uno mejora. Si lo haces habitualmente y no lo haces en plan entrenamiento para deporte de competición, el gimnasio te va de maravilla. Por lo menos a mi edad. Así que son las 7:05 de la tarde. Tampoco he hecho mucho ahora, he hecho como 30 minutos. Rápido sí, pero 30 minutos solo. Lo normal que haga es de 1 hora y otros días 45 minutos. Voy a ver si hago mañana y tarde, si gano tiempo. Ya no parece que vaya a llover, ¿eh? Se despejó bastante. Y yo creo que estoy finalizando el vídeo del día de hoy. Espero que haya gustado. Y mañana será otro día. Ya veremos a ver qué pasa mañana.